Hola a todos, buenas noches y bienvenidos al Ateneo del Instituto Cardiovascular Lesica. Esta noche le damos las gracias al doctor Alejandro Villamil, cardiólogo y electrofisiólogo, que nos va a hablar de taquicardia supraventricular y ventricular en corazón sano y corazón enfermo. Así que bueno, muchas gracias Alejandro, adelante. Gracias. La verdad que les agradezco nuevamente otra oportunidad para poder estar en estas veladas científicas del instituto. Bueno, realmente el tema es muy amplio y como verán es imposible en un ratito ver cada uno de los temas. Ya de por sí podría llegar a ser extenso, y la idea en realidad es mostrar algunos casos, refrescar algunas cuestiones que tienen que ver con la electrocardiografía, los mecanismos y algunas pautas de tratamiento. Así que haremos algo bastante ágil y recordando un poco las cosas que ya sabemos, ¿verdad? Y hablando de taquicardias supraventriculares, tenemos que recordar que la más común de las taquicardias regulares supraventriculares es por lejos la taquicardia entrante intranodal. Le siguen las que tienen de por medio el uso de una vía accesoria, y dentro de las taquicardias supraventriculares incluimos las de la aleteo auricular, la taquicardia auricular y también en las formas irregulares la fibrilación auricular. Esta en realidad, la fibrilación auricular, es la más frecuente de todas las taquicardias sostenidas en gente de edad. Puede llegar hasta en personas de arriba de 80 años a cerca del 30%. Empezando un poco por lo que representa la causa número uno de las taquicardias paroxísticas, la de entrada intranodal. Como ustedes ven a la izquierda, es una micro, o se lo decía antiguamente microventrada, pero después se habla más de una entrada circunscripta al nódulo auriculoventricular a través de dos vías separadas, disociadas del mismo nódulo AB, de tal manera que se entra por una vía y sube y baja por la otra, ¿verdad? Electrocardiográficamente podemos separar lo que son las taquicardias entrantes intranodales de las que usan vías accesorias o de las taquicardias auriculares, de acuerdo a un viejo sistema que es ver dónde está ubicada la onda P en el QRS. Si la taquicardia tiene QRS angosto y irregular, tenemos que, en primer paso, buscar la ubicación de la onda P. Si no la encontramos, lo más probable es que se trate de una taquicardia por entrada intranodal. Si la onda P se ve detrás del QRS, en la primera mitad de la diástole posterior al QRS, lo más probable es que sea una vía accesoria. Después vamos a ir viendo los mecanismos, pero como ven ustedes en el esquema de la izquierda, la vía accesoria, cuando es usada en forma retrógrada, la conducción pasa de la aurícula por el nódulo auriculoventricular, las damas, sube por la vía accesoria y vuelve al nódulo, de tal manera que representa geográficamente una distancia más larga, y por lo tanto eso da tiempo a que la onda P se inscriba detrás del QRS. Por eso la distancia del QRS a la onda P supera habitualmente más de los 70-80 milisegundos. Ahora, si la P está más cerca del latido siguiente, como se observa en el tercer de los diagramas en el inferior, eso es lo que llamamos RP mayor que PR, lo más probable es que se trate de una taquicardia auricular focal, que viene desde la aurícula, como pueden ver ahí en el esquema superior, a través del nódulo AB en cada uno de sus latidos. Hay unas variantes de taquicardias que llamamos no típicas o atípicas, pero no creo que sea el caso en esta charla. Lo clásico son estas tres formas y nos da de esta manera una aproximación al diagnóstico del mecanismo de las taquicardias, simplemente viendo la localización de la onda P. En base a esto, también un poco las vías accesorias, como yo les comentaba anteriormente, en el esquema de la izquierda vemos cómo el latido baja por el nódulo AB y un poco por la vía accesoria. Eso genera en el ritmo sinusal
un latido de fusión que llamamos preexcitado, puede estar poco preexcitado o mucho, pero son latidos que tienen esa famosa onda que llamamos delta, con PERDE corto y trastornos de la repolarización acompañantes. Pero cuando la taquicardia por la vía accesoria, la más típica, baja por el nódulo auriculoventricular generando un QRS estrecho, porque va por las ramas normales, sube por la vía accesoria y vuelve a bajar por el nódulo AB, que es lo que comentábamos antes. Este tipo de taquicardia se llama ortodrómica y es la que tiene precisamente la onda P detrás del QRS. Mientras que en el esquema de la derecha se ve el circuito inverso, es decir, cuando baja por la vía accesoria, obviamente la despolarización inicial es la del ventrículo donde se inserta esa vía accesoria y el QRS es ancho. Vuelve por las vías normales de la conducción por las damas, pasa nuevamente por el nódulo B y vuelve a bajar por la vía accesoria. Eso llamamos entonces taquicardias antidrómicas. Esto es un poco para que vean las posibilidades de distintos tipos de taquicardia de acuerdo al circuito que estemos hablando. Vamos a mostrar así una serie de casos que nos simplifiquen un poco el caso clínico de cada uno de los tipos de taquicardia. Que primero es una paciente femenina de 45 años con típicamente historia de palpitaciones rápidas de minutos desde los 35 años. Los episodios se asociaron a mareos, sudoración, fuerte latido en el cuello, mayormente durante la noche. De esta manera, el paciente entra a la guardia generalmente después de un par de horas de taquicardia que no se detiene, siguiendo entonces al electrocardiograma que ustedes tienen a la derecha, tenemos que tratar de interpretar qué tipo de taquicardia se trata. Cuando lo vemos así, sabemos que es una taquicardia regular, con QRS angosto, y entonces tenemos que ver dónde está la onda P. Claramente no se ve una onda P, pero siempre tenemos pequeños trucos para tratar de identificarlos. Cuando hay falsas ondas S o falsas ondas R primas de las derivaciones B1, por ejemplo, y en esta ven que hay una RSR, una R prima pequeña, y en realidad esa podría ser la onda P. Eh, pero básicamente, si no vemos onda P en estos casos, la entrada intranodal. Si la vemos, tratemos de buscarla en ese final del codo S, generando falsas ondas S o ondas primas muy, muy cercanas al codo S. Acá hay otro caso a la izquierda, también, donde se ven en las flechas que la onda P está bien pegadita al codo S, tan pegadita que la única manera es que sea un circuito discreto, pequeño en su longitud. Por eso hablamos de entrada intranodal. Es un poco el esquema es ese, un circuito discreto que va girando y baja hacia el ventrículo. Lo más importante de estas arritmias es que representan el 40-45%, porque muchas divierten solas en un ratito, algunas se sostienen en el tiempo o pueden ser cortadas con masaje del seno carotídeo o cualquiera de las maniobras vagales que ustedes conocen. Se da más frecuentemente en las mujeres, arriba de los 35 años clásicamente, por eso en el caso un poco buscamos el perfil del típico paciente que tiene entrada intranodal. El nódulo AB, como decíamos, entonces tiene dos partes que se subdividen, una vía rápida y una vía lenta por donde baja y sube, de tal manera que se genera ese cortocircuito o mecanismo de reentrada. Y aunque pueden ser tratadas con drogas antiarrítmicas, realmente mantener una paciente con una arritmia durante toda su vida que puede ser curada hoy día, realmente la preferencia es el tratamiento de ablación que lleva a un 95% de curación con posibilidades de complicaciones extremadamente bajas, aunque a pesar de eso y a lo largo de la vida
he escuchado complicaciones como colocaciones de marcapasos, así que tampoco hay que dejar de tener en cuenta de que por más que es un método seguro, puede haber algún tipo de complicación y que el paciente esté al tanto. Pero la verdad que es un tratamiento curativo, y altamente efectivo. Acá tenemos el segundo caso, es un chico más joven que haciendo ejercicio comienza con taquicardias, 180 latidos por minuto, muy rápidas, y con mareos. En este tipo de taquicardia, nuevamente, lo que se establece que es una taquicardia con códice angosto, regular, y por lo tanto vamos a tratar de ver dónde está la onda P. Y pongo este caso porque más o menos es visible que las ondas P se pueden ver en la derivación de 2, por ejemplo. El RP es más largo que 70 milisegundos, 0,70, 0,80, 0,100, 100 milisegundos aproximadamente en este caso. Lo mismo en la derivación de 3 o como mostrábamos en la derivación de 2. Hay derivaciones en las cuales se va a ver más o menos, porque depende de dónde esté ubicada la vía accesoria, va a tener distintas polaridades. En este caso, la onda P se ve claramente en la derivación de 2. Eso representa que la vía está conduciendo en forma retrógrada, o sea, desde el ventrículo pasa a la aurícula, de tal manera que el diagnóstico de esto es una taquicardia ortodrómica, taquicardia paroxística supraventricular ortodrómica mediada por vía accesoria. El esquema de lo que ocurre es este: la conducción baja a través del nódulo AB, transcurre por la rama derecha en este caso, sube por la masa muscular del ventrículo derecho hasta la vía accesoria y después nuevamente a través de la aurícula al nódulo AB y baja. ¿Qué pasó con este paciente? Típicamente estos pacientes llegan a la guardia, se les hace maniobras. Si no corta con las maniobras vagales, entonces se utiliza generalmente adenosina, que a las dosis correctas suele cortar la taquicardia. Y claro, cuando corta la taquicardia en el cuadro ese, entonces suele aparecer el famoso síndrome de Wolff-Parkinson-White o la patente, con PER corto y onda delta, como en este caso. Entonces, un poco para dar la semblanza de este tipo de taquicardias, representan, como habíamos dicho inicialmente, el 35% de los mecanismos de todas las taquicardias paroxísticas. La base es la conexión muscular, las vías de Kent, que son congénitas, nacen con nosotros, conectan la aurícula y los ventrículos. Hay mucha gente que puede tener vías y no que no sean activas, pero este, incluso algunos tienen conexiones anormales que después con los años desaparecen. Representa más o menos uno de cada 1.000 personas tiene un síndrome de Wolff-Parkinson-White. Y en las familias se ve más frecuentemente. Si hay alguien que tuvo algún pariente nuestro, Wolff-Parkinson-White, esa familia tiene más chances de tener Wolff-Parkinson, más en los varones que en las mujeres. Como mostrábamos en el trazado, la forma más típica es la ortodrómica, donde, como mostrábamos, la conducción es retrógrada del ventrículo a la aurícula. Algunas vías pueden conducir a frecuencias muy elevadas durante fibrilación auricular o aleteo auricular, provocando finalmente frecuencias ventriculares muy altas y fibrilación ventricular, que es la causa de muerte de los pacientes con Wolff-Parkinson-White. La posibilidad de muerte de un Wolff es cercana al 1 en 1.000 y realmente es poco, pero se puede identificar a los pacientes mediante el estudio electrofisiológico, por lo que es altamente recomendable cuando hay pacientes que tienen Wolff-Parkinson-White, hacerles un estudio electrofisiológico para ver la calidad de la vía accesoria y saber si está en riesgo la vida. Finalmente, acá también el tratamiento es la ablación, sin duda, cuando es sintomática, y cuando son asintomáticos depende mucho de lo que quiera el paciente,
de los factores de riesgo, como por ejemplo la actividad laboral que haga o si es deportista. Las complicaciones son mínimas, las hay, como en todos los procedimientos, pero realmente el beneficio es enorme, ¿no? Acá tenemos otro tipo de taquicardia, ya entramos en una taquicardia que es de cuerda ese ancho, pero es regular. Tratamos de buscar la onda P, pero como es muy rápida y el ese ancho y el ST está bastante modificado, se hace muy difícil ver dónde está la onda P. Pero si es un paciente joven, podemos pensar que si estructuralmente no tiene problemas cardíacos previos, puede ser una taquicardia supraventricular con abundancia, puede ser una taquicardia supraventricular o auricular conducida por el Wolf, entonces tenemos cuello de ese ancho, o una taquicardia ventricular en un paciente sin cardiopatía. En este caso, este paciente tenía una vía accesoria, por la cual conducía a través de la vía accesoria en forma anterógrada hacia el ventrículo y retroconducía por la conducción normal, por el nódulo AB en forma retrógrada, generando una taquicardia ancha, este, típica de las vías accesorias antidrómicas. Este es otro paciente de más edad que consulta también por episodios paroxísticos de taquicardia, ya tiene más problemas, es diabético, usa broncodilatadores por problemas de POC, en fin, es un paciente estructuralmente distinto a los que vimos antes, que eran sin cardiopatía, sin otras comorbilidades, y siempre buscando acá quizás la taquicardia es más lenta, pero es una taquicardia regular también, y entonces tenemos que tratar de buscar dónde está la onda P o las ondas P. Y lo característico en este trazado es que hay más ondas P que QRS. Y en esa circunstancia, quiere decir que hay una taquicardia que está bloqueando algunos latidos. Y eso se da en las arritmias como por ejemplo el aleteo auricular, con conducción 2-1, 3-1, 4-1, o en las taquicardias auriculares. La diferencia entre la taquicardia auricular y el aleteo auricular es que en el aleteo en general no hay línea isodifásica, isoeléctrica entre cada una de las ondas P, porque es un circuito permanente que se retroalimenta permanentemente de una P a la otra. En cambio, en las taquicardias auriculares, lo que vamos a ver entre cada onda P hay una línea isoeléctrica que la separa. Bueno, este es el caso justamente de un paciente con taquicardia auricular con una conducción globalmente 2-1, aunque en algún momento creo que la conducción es un poquito superior y hasta a veces puede haber Wenckebach de la taquicardia, ¿verdad? La morfología de la onda P de cada taquicardia va a depender del origen, de si es de la aurícula derecha, de la aurícula izquierda, incluso de qué zonas de las aurículas pueden ser, y están variados, pero en general las taquicardias auriculares se asientan más en la aurícula derecha que en la izquierda. Casi un 70% de las taquicardias auriculares son de origen derecho y siempre se ubican en las estructuras anatómicas como la crista terminalis, la vena cava superior. Esas son las típicas lugares de las taquicardias del anillo tricuspidio también. Mientras que del lado izquierdo, los lugares típicos de la origen de las taquicardias son las venas pulmonares, incluso la orejuela izquierda. Entonces, un poco hablando de generalidades, la taquicardia auricular es la menos frecuente de las taquicardias, representa el 5%. Generalmente se asocia a hipertensión, EPOC, enfermedad tiroidea y otras enfermedades. Aunque en una población especial que es en los niños, durante la niñez se puede ver más frecuentemente. Se deben a focos automáticos o micrometradas auriculares. La frecuencia cardíaca varía entre 140 y 250 latidos por minuto,
con variados grados de conducción auriculoventricular, como vimos en el caso anterior. Presentan diversas morfologías, como dijimos, pueden ser de la aurícula derecha, la aurícula izquierda, y eso va a dar polaridades de la onda P distinta. En general, con el masaje del seno carotídeo, lo que logramos y con la adenosina es bloquear la taquicardia, se van a ver más ondas P bloqueadas, pero no se va a detener la taquicardia en general. Y no suelen responder a fármacos y son a veces difíciles de manejar farmacológicamente porque obviamente tenemos que usar antiarrítmicos, pero también betabloqueantes, porque siempre está la posibilidad de que si le bajamos el ciclo a una taquicardia auricular, pueda conducir 1-1 y ponerse más rápida. Entonces siempre se justifica usar, por ejemplo, flecainida o propafenona, pero también asociada siempre a algún betabloqueante para evitar el paso 1-1 y que se acelere. La opción de tratamiento hoy día es la ablación tridimensional, que cambió muchísimo la perspectiva de estas taquicardias. Por otro lado, y un pequeño comentario, en los Holters es muy común que haya taquicardias auriculares, como en este, y esto representa casi, les diría, el 30% de las personas arriba de los 65 años tienen episodio de taquicardia auricular en un Holter. En sí misma no representan una indicación de un tratamiento. Quizás sí pueda uno pensar que este paciente va a tener más chance de tener a futuro episodios de fibrilación auricular y quizás sea bueno hacerles un seguimiento de Holters o de electros cada tanto para ver si viene la peor de las arritmias que tendría la gente mayor, que es la fibrilación auricular, en el sentido de que necesita un tratamiento de anticoagulación. Pero no esta quizás no requiere un tratamiento específico. Es muy común de ver y en los Holters en general. Acá tenemos otro tipo de taquicardia también regular, si ustedes ven con ese angosto, pero el fenómeno es distinto a nivel de buscar la aurícula, porque la aurícula pareciera tener una onda famosa en serrucho, onda F mayúscula, de tal manera que es la típica imagen del aleteo auricular con una conducción en este caso 2-1. Aquí tienen el momento en que se abre la taquicardia, se ven tres ondas seguidas de aleteo con una rama que es más lenta y otra más rápida. Eso tiene un correlato anatómico y no hay no hay una línea isoeléctrica que la separe, sino que la onda es permanente, sube y baja en forma ininterrumpida. Estas representan el 5% de las taquicardias, un poquito más, el 10%, probablemente más en varones, y obviamente se produce por la circulación eléctrica alrededor de obstáculos anatómicos normales o patológicos, como la crista terminalis, el anillo tricuspidio, la pared septal, el techo de la aurícula y nuevamente la crista. O anormales, patológicos, como cicatrices de cirugías, válvulas cardíacas enfermas o fibrosis auricular. La arritmia generalmente tiene una frecuencia auricular cercana a 300, por lo tanto cualquier taquicardia que vemos a un múltiplo de esa cifra, ya sea 150, 100, tenemos que recordar que puede ser una aleteo auricular con una conducción 2-1, 3-1, 4-1. El aleteo típico se produce por la circulación a través de una zona de la aurícula, que es el istmo cabo-tricuspidio, también se la llama istmo dependientes. Y en general puede pasar que la circulación sea antidrómica, como en su forma más típica, u ortodrómica, es decir, que vaya antihorario u horario el circuito. El antihorario es el más típico, el horario es el menos común. Pero existen, obviamente, y en el mismo paciente a veces. El tratamiento farmacológico es poco eficaz, mientras que la ablación del istmo cabo-tricuspidio es un procedimiento sencillo y curativo en la mayor parte de los casos. Obviamente, estos pacientes hay que considerarlos como riesgo de ACV, igual que en los casos de fibrilación auricular, y habrá que anticoagularlos antes de los procedimientos
descartar que no tengan trombos y entonces hacerle finalmente la ablación. Y un detalle importante es que todo paciente que ustedes vean con aleteo auricular es altamente probable que tenga también episodios de fibrilación auricular. Así que, hecha la ablación de aleteo auricular, hay que volver a hacerles holters para descartar que además del aleteo no tenga episodios de FA. Acá tienen un esquema de cómo es el circuito. En el caso de la izquierda, antihorario, y en el de la derecha, horario, a través de la aurícula derecha. Un poco el detalle que es en este caso, en la figura, ven esa línea roja en el istmo cabo tricuspideo, esa es la zona de conducción lenta. Representa dentro de la onda de aleteo la parte lenta, la conducción, la que está más inclinada, la que es más lenta. Y ese es el pasaje por esa zona. Y la parte rápida es todo el resto de la aurícula. Por eso es que se produce esa imagen de serrucho, porque el istmo cabo tricuspidio conduce a una velocidad totalmente distinta a lo que conducen las zonas musculares del resto de la aurícula. Acá pueden ver hoy día cómo es ay, perdonen, a ver si lo podemos ver de vuelta. Eh, Me parece que no. Ahí está. Cómo es la circulación a través de un mapeador, y podemos ver perfectamente la circulación. En este caso es horario. Eso que ven es una aurícula derecha con los catéteres adentro. Se hizo la anatomía a través del contacto con de los catéteres con la cavidad y se van tomando puntos por donde pasa la actividad eléctrica, y entonces el aparato en su soft lo que hace es desarrollar la precocidad de cada uno de los puntos y va generando una imagen que es similar a la que uno imagina del aleteo, ¿verdad? Bueno, pasamos a otro caso, va avanzando, y en este paciente, que es un varón joven, se ve un tipo de taquicardia distinta, que es básicamente irregular, con QoS ancho, y un paciente que presenta muerte súbita siendo recuperado con maniobras de recuperación cardiopulmonar. Y lo que vemos en el trazado inferior es que el de la taquicardia con QoS ancho irregular, en cierto momento se hace extremadamente rápida y degenera en una arritmia distinta que es la fibrilación ventricular. Esto es un poco lo que hablábamos en el inicio de esta charla cuando mostrábamos los distintos tipos de taquicardia. Fíjense, la distancia entre un QRS y el otro es 160 milisegundos, extremadamente rápido. Y eso representa la forma de morir de los pacientes que tienen Wolff-Parkinson-White. Es la historia natural de las muertes súbitas en esos pacientes, ¿no? Eso más o menos, como les comentaba antes, ocurre en 1 de cada 1000 personas de la población general. Las familias de pacientes que tienen Wolff tienen 4 veces más chances de tener Wolff. Hay que tener en cuenta que el Wolff-Parkinson-White puede ser manifiesto en el electrocardiograma solo en un 30% de los casos. El resto son vías accesorias ocultas, que pueden ser asintomáticos los pacientes con Wolff, y que incluso un 30% de los pacientes que tienen patente electrocardiográfica de Wolff pueden perder su patente a través de lo largo de la vida. Así que cuando tenemos una T de cara con QoS ancho irregular, pensar que puede ser un Wolff, una fibrilación auricular conducida por un Wolff a alta respuesta, y que eso es altamente peligroso cuando tiene RRs muy cortos. Hablando de fibrilación auricular, sencillamente para mostrar un caso de fibrilación auricular más, porque sin duda es una de las más comunes. En este caso, la fibrilación auricular, como en todas las fibrilaciones, es irregularmente irregular,
y lo que vemos es que además está conducida con un trastorno de conducción de la dama derecha. Pero básicamente no quiero mostrar mucho más de esto porque podemos estar hablando toda la noche de fibrilación auricular. Entonces, lo importante es saber que representa la arritmia más frecuente en pacientes sostenida, pacientes arriba de los 60 años. La causa es el desorden, microcircuitos de entrada en las aurículas, con gatillos que normalmente aparecen desde las venas pulmonares, como ustedes saben, es la base de la terapéutica de hoy día del aislamiento de las venas pulmonares. Aunque también los gatillos pueden no estar en las venas pulmonares en un porcentaje hasta de un 10% y estar en las venas cavas y en la vena de Marshall, algunas otras opciones que se han ido investigando y desarrollando los tratamientos en los últimos años. Ese lo vamos a dejar y un poco haciendo un razonamiento en pacientes que tienen taquicardias ventriculares. Estas pueden ser en corazón sano, puede ser en corazones enfermos con miocardiopatía, o pueden tener taquicardia ventricular aquellos pacientes que tenían una cantidad muy grande de extrasístoles ventriculares y desarrollan algo que llaman miocardiopatía por extrasístoles y pueden estar acompañadas de taquicardia ventricular. Y una mezcla de todas estas porque en algún punto pueden generarse dudas de en qué territorio estamos y un poco a veces las esferas se juntan y un poco hay que ver cómo va la evolución. Pero un poco este es el esquema general, ¿no? Los distintos escenarios. A veces es difícil saber, aquí llamamos corazón sano porque podemos hacer un eco y es corazón sumamente sano, pero después cuando hacemos una resonancia encontramos distintas patentes de fibrosis, con ya un enorme catálogo de enfermedades infiltrativas que se están desarrollando cada vez más patentes típicas. Ya nos queda no nos queda tanto, unos minutos, para hablar de arritmias en corazón sano. Este quizás sea uno de los casos más impresionantes que yo viví. Este es un paciente joven que entró en la guardia del Hospital del Cruce con muerte súbita, y luego con tormenta rítmica. Tenía un cardiodesfibrilador colocado y vino con choques. Y el hombre era sordo, pensábamos que enseguida pensamos que tenía un síndrome cutilargo, ¿no? Pero no tenía cutilargo, todos los electros eran consistentes con un QT normal. Lo que sí tenía era una extrasistolia que si ustedes la pueden ver en el trazado es extremadamente corta la ligadura, y es una extrasístole con eje a la izquierda y imagen de bloqueo de dama izquierda en las precordiales. En el electro basal, la verdad es que si uno viera el electro en nuestro consultorio diríamos que el paciente estaba normal. Le hubiésemos firmado casi sin dudarlo un apto físico. Y lo único que tiene es algo que llaman notch o slow, que son esas muescas al final del QRS que representan algo que llamamos dipolarización precoz, con una pequeña elevación del ST en las derivaciones B2, B3. Eso es lo que tenía este paciente y verdaderamente fuimos avanzando y estudiando en el cardiodefibrilador cómo es que se iniciaban los episodios que tenía registrados, y todos los episodios de fibrilación ventricular que tuvo se iniciaban con la misma extrasístole, esa extrasístole precoz que mostré al principio. Entonces, pensamos en ese momento que si lográbamos hacer la ablación de esa extrasístole, quizás no iba a gatillar la fibrilación ventricular. Se ha establecido que esas extrasístoles, por la morfología, son de una zona de la dama derecha, que es la banda moderadora de la banda de la dama derecha, que es una banda que recubre la dama derecha cerca de los músculos papilares posteriores del ventrículo derecho.
Y ahí era el origen de la extrasístole y se logró a través de la imagen que ustedes tienen a la derecha es de un navegador tridimensional. Se ve el catéter y los puntos rojos son los lugares de aplicación de la radiofrecuencia que coinciden precisamente con la imagen de esquemática de la izquierda que muestra la zona típica de la banda moderadora, por eso a estas extrasístoles se las llama de esa manera, extrasístoles ventriculares de la banda moderadora. Y bueno, aplicando en esa zona estímulo, se ve que el estímulo y las extrasístoles que tenía espontáneamente el paciente eran similares. Acá hay una espiga, ven que la extrasístole que genera la espiga es perfectamente similar a la espontánea. De tal manera, la aplicación en esa zona lo que genera es como un automatismo muy importante, porque son esas zonas anormales que se han formado en la zona de la extrasístole y hace que desaparezca la extrasístole. Lo interesante de esta patología es que se ha llamado fibrilación ventricular idiopática y se descubrió, se vio, hay pocos casos que se pueda ver en vivo qué es lo que está pasando en el momento en que el paciente hace la fibrilación. Esto fue uno de los pocos casos en Beijing, muestran cómo en el momento de la arritmia, unos instantes antes, la depolarización precoz, que era pequeña, se transforma en una elevación súbita de el ST, el punto J, con ese notch enorme, y ahí es donde se genera, como ven abajo, la fibrilación ventricular y la muerte súbita. Eso es porque hay una divergencia de la conducción a nivel endocardio, epicardio y miocardio, lo que se llama bloqueo en fase 2, con una diferencia de gradiente entre las zonas musculares, generando esa famosa onda J-wave que es la causal cuando aumenta de los disturbios que desencadenan la fibrilación ventricular. En nuestro caso, después de la ablación, en los Holter se veía como el notch o la repolarización precoz, que era pequeña en algunos momentos, como se ve a la izquierda, en ciertos momentos aumentaba muchísimo. Quiere decir que el sustrato todavía está, que representa una alteración de los canales, y que no la vamos a modificar. Lo único que hicimos es sacarle el gatillo, que era la extrasístole, de tal manera que es muy importante que en estos casos no se soluciona todo el problema con la ablación, sino que es necesario que tengan el cardiodefibrilador porque cualquier otra extrasístole en otro momento de la vida también le va a generar fibrilación. Ya falta poquito. Este es un caso típico de nuestra vida habitual, un paciente masculino de mediana edad con factores de riesgo que tiene una miocardiopatía dilatada con mala función postinfarto y tiene taquicardia ventricular sostenida que requiere cardioversión. No tiene isquemia, ya está revascularizado en lo que se podía, y ya todos los estudios descartaron isquemia. El paciente tenía su secuela de infarto y se le colocó un cardiodefibrilador por la mala función ventricular. Ustedes van a ver que hay una espiga, eso es una fusión en un cardiofilador que tiene un ave muy largo y entonces permite cierta fusión, por eso no es tan ancho. Fíjese en las imágenes, un típico infarto de la cara anteroseptal con una bocha de aneurisma en la tomografía y en la resonancia, una zona de adelgazamiento bien cercana a la zona septal alta anterior. Esta es la taquicardia que tenía el paciente. Desde el punto de vista morfológico de la taquicardia, es la típica taquicardia de las zonas septales, que no es tan ancha, porque está cerca de los sistemas de conducción, y como está cerca de los sistemas de conducción, mantiene los ejes. O sea, el eje frontal es más o menos 60 grados, y en el horizontal la transición está, bueno, un poco más allá, en B4, B5, pero no es una taquicardia con ejes tan variados. Lo importante en estas taquicardias quizás es buscar las P disociadas que se ven abajo,
en el canal B5, en algunos momentos se ve algunas P que están disociadas. Poco esquemáticamente, la zona de interés, obviamente, es el septum superior, que es una zona difícil para acceder con catéteres, pero bueno, hay que lucharla. Esta es la taquicardia que se induce durante el, eh, procedimiento de ablación. Es una taquicardia ligeramente distinta, pero conserva algunos ejes y abajo ven eh, las aurículas en verde y los ventrículos en amarillo, que muestran que hay disociación de la taquicardia entre el ventrículo y la aurícula. Pero también en estos pacientes se puede inducir, si uno quiere jugar a inducir taquicardias, distintas taquicardias más graves, menos graves, más rápidas, algunas con descompensación hemodinámica que no resisten y hay que hacer la cardioversión como en este caso. Pero un poco para mostrarles las imágenes de lo que sucede hoy día, cómo se hace. Esto es una imagen integrada de tomografía y de mapeador tridimensional con un equipo on-site. Entonces, es fácil interpretar a ustedes que la aorta, el tracto de entrada del ventrículo izquierdo, el ventrículo y toda esa bocha gigante que es la zona neurismática que habían visto en el eco y en la resonancia. Lo azul es normal, lo gris es secuelas, no hay nada, no hay actividad eléctrica. Todo lo demás, las diferentes variedades de colores, representan situaciones intermedias. Justamente los problemas de reentrada ocurren en estas zonas intermedias y los puntos madones que ustedes ven a lo largo de la zona septal de ese aneurisma son los lugares donde se hizo las aplicaciones de radiofrecuencia para tratar de destruir las zonas de conducción lenta que son las que generan los circuitos de entrada. Acá un poquito más cercano, entonces tratamos de hacer todo como una barrera de lesiones que impidan las macroentradas que existen en esos tejidos que todavía están viables pero intermedios, ¿verdad? Bueno, el paciente anduvo muy bien, todavía sobrevive después de tantos años, así que, y no volvió a tener taquicardias que yo sepa. El último de los casos, es un paciente de 55 años, hipertenso, que tuvo un paro cardiorrespiratorio y presentaba serología para Chagas positivo. Lo comento como unos casos típicos de taquicardia ya con enfermedad estructural, porque es un poco representativo de lo que pasa en nuestro país, ¿no? En Chagas. Y lo típico de Chagas es que se presentan pacientes con paro cardiorrespiratorio, y taquicardias ventriculares, pero con ventrículos que no están tan mal. Es lo típico. 48% de fracción de eyección. No tendría una indicación de cardiodefibrilador preventivo si fuera que no tuviera taquicardia ventricular, ¿verdad? Pero esto se da bastante consistentemente en los pacientes con Chagas. Entonces se le colocó un cardiodefibrilador, pero después empezó a tener tormentas arrítmicas. Fue derivado al hospital y para hacer la ablación. Antes de la ablación, nosotros siempre hacemos estudios de tomografías y acá pueden ver el enorme aneurisma posterolateral que tiene. Incluso se ve cómo la pared en el de la derecha es tan fina que da miedo meterse en el pericardio porque verdaderamente la pared es extremadamente delgada. Sin embargo, en estos pacientes, en los pacientes chagásicos, las taquicardias están ahí, en el epicardio, no en el endocardio como en los pacientes con enfermedad coronaria. Están en el epicardio. Entonces hay que hacer las ablaciones a través de colocar una guía, hacer pinchar el epicardio, la placa, este, pericardio y entrar un introductor y a través de ese introductor el catéter para buscar las zonas de interés de conducción lenta. Este paciente, y esto es bastante típico en el Chagas,
se indujeron 5 tipos de taquicardias distintas, todas más o menos del mismo ciclo, pero todas epicárdicas, y eso se establece por la lentitud de la conducción inicial de los QRS, sobre todo si lo pueden ver en distintas derivaciones, pero son como muy lentas, muy wolfianas, porque están muy lejos del sistema de conducción, están en el epicardio, justamente por eso. Así que es un desafío, pero bueno, se coloca una guía en el epicardio, en el pericardio, adentro, entre las placas del pericardio, y a través de eso se logran ubicar los sitios de interés y aplicar pulsos de radiofrecuencia. En este caso, el equipo era un poco viejo en aquel entonces y no teníamos forma de dibujar el pericardio junto con la imagen intracavitaria. Y esos puntos negros y los puntos blancos son los lugares donde se aplicó la radiofrecuencia para ir en busca de esas lentas. Pero siempre hay que tener en cuenta que si uno está en el pericardio, ahí están las arterias más importantes y antes de cada disparo, o por lo menos en los primeros, tratar de ver si estamos muy cerca de alguna arteria importante, porque una aplicación de frecuencia sobre la arteria puede provocar un infarto. Igual en esa, si es la zona de interés, obviamente había un enorme aneurisma y aunque apliquemos y esté con circulación, ya esa zona está finiquitada. Así que acá ven cómo entran los el catéter de frecuencia y las inyecciones muestran que siempre vamos a tener una arteria relativamente cerca. Pero bueno, en algún punto hay que tomar la decisión y tratar de bloquear esas zonas de conducción lenta que se ven acá en este diagrama, entre las líneas blancas, abajo en el canal inferior se ve cómo hay lo que llamábamos potenciales mesodiastólicos, que son los de conducción lenta que tratamos de destruir para que no se produzcan este, la de entrada, básicamente. También hacemos pace mapping y otra serie de cosas para establecer que estamos en el lugar correcto, comparando la estimulación, la morfología de la estimulación con la morfología de la taquicardia, si es similar, entonces estamos en la zona de interés y ahí aplicamos. Bueno, este verdaderamente fue un paciente único, porque al final, después de tantos años, lo seguimos durante 5 años, pudimos hacer el seguimiento y en algún momento empezó a tener insuficiencia cardíaca y hubo que hacer un trasplante. Entonces, lo que ustedes pueden ver en la pieza que se retiró del paciente es las lesiones blancas que se ven sobre el corazón, son las lesiones que nosotros hicimos durante la ablación. Y el pozo que está en el medio es el aneurisma posterolateral que tenía el paciente, enorme, enorme, muy finito. Pero lo interesante es que vemos esas aplicaciones blancas nacaradas, son lo que nosotros hicimos durante la ablación sobre el epicardio. Y esto fue una forma increíble de poder ver un poco lo que uno está haciendo realmente. Eh, Parece increíble, pero la gente en quirófano discutía cuánto tiempo iba a durar el corazón, pensaron segundos, y sin embargo duró una cantidad de tiempo enorme. Ahí se ve un poco más cómo se hunde el tejido en base a la presencia de ese aneurisma posterolateral tan enorme que tenía, y cómo las lesiones nacaradas rodean precisamente al aneurisma. Este, bueno, un poco eso es un poco lo que quería contarles. Acá hay una última imagen donde se ve por transparencia esa zona, después cuando se hizo la anatomía patológica, que medía un par de milímetros a lo sumo, enorme, aneurisma. El paciente se trasplantó, sobrevivió un tiempo largo, pero dejó la medicación, y después tuvo problemas por rechazo. Así que bueno, eso fue todo. Un poco mostrarles un poquito de todo. Pasamos 45 minutos y los dejo en paz nuevamente.
Gracias a todos. Bueno, muchísimas gracias, Alejandro. No sé si alguien tiene alguna pregunta para hacerte y si no, yo te arranco con un par y así no demoramos a la gente. Vos que, Gaby, vos que sos el aritmólogo del minigrupo de la mesa chica, No me pongas ese título, no, por favor. Pero el tema siempre me gustó. Alejandro, eh, después de hacer ablación de fibrilación auricular, hay algunos estudios que hablan de dejar los antiarrítmicos que habían sido eficaces y que de hecho hicieron que el paciente llegue a una ablación de fibrilación auricular 3, 6 meses. En tu experiencia, ¿cuál es tu recomendación? Depende de cada caso, porque depende del chatbot que tenga, vos vas a dejar a un paciente en antiarrítmicos y anticoagulación más tiempo. Quizás, este, si el paciente es joven y no tiene otras comorbilidades, a los 3 meses vos podés suspender la anticoagulación y si estaba con un antiarrítmico también. Pero si tiene un chatbot alto, toda la decisión se va a basar en eso. Yo hay pacientes que fueron fantásticas las ablaciones, pero igual no le suspendo el anticoagulante porque la indicación está además en el chatbot, Por ¿verdad? el CHADVAST, la anticoagulante, sin lugar a dudas, la duda era con respecto al antiarrítmico. El antiarrítmico. Bueno, lo que pasa es que ahí te vas a encontrar con un par de cositas. Por ejemplo, en general hay centros que tratan de evitar que la recurrencia acuda dentro de los 3 primeros meses. Y entonces siguen con antiarrítmicos durante 3 meses. ¿Por qué? Porque tienen un acuerdo económico de que si la recurrencia es antes de los 3 meses, tienen que hacer la segunda ablación casi con un costo menor. Entonces vas a ver muchos pacientes que están tratados con drogas durante 3 meses sin duda. Eso es un elemento aparte. Pero desde el punto de vista médico, yo sugeriría que en el tiempo eh, llamamos tiempo blanco, que son los 3 meses, si venía tomando una medicación, por lo menos un par de meses yo se lo dejo. Cada caso es muy distinto al otro, Está, ¿eh? perfecto. Pero Ale, una, en el mismo tema, si el chat VASC es alto, no la sacamos más, la anticoagulación. O sea, aunque no haya no, tenido, no sale. exactamente, Ok. exactamente. Coincido De hecho, plenamente. aunque revierte a sinusal, lo seguís teniendo. Sí, sí, mantenemos. Sí, 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 sí. A ver, este, ya hay bastante experiencia que incluso pacientes que no tienen fibrilación auricular pueden requerir anticoagulación solo por el chat que entonces, viste, pero eh, es tan atomizada la muestra de casos de fibrilación auricular, que por ahí hay gente que no quiere estar anticoagulado y terminan colocándose un oclusor de orejuela izquierda porque son deportistas y no quieren, ¿entienden? O sea, hay otras variantes que pueden utilizarse y este, Alejandro, ¿cuáles son las drogas, digamos, de todo el arsenal de drogas con el cual manejas un paciente o podés manejar a un paciente con fibrilación auricular mientras no le haces la ablación? Vos en tu no, experiencia, ¿con qué drogas hoy te sentís más confortable? ¿Qué lugar le dejaste a la miodarona? ¿Qué es lo que vos ves y con lo que sentís que eh, es lo que más se hace hoy? depende cuál va a ser la estrategia. Si yo pienso que el paciente va a ir, es un buen candidato para una ablación, no le voy a dar amiodarona, le voy a dar flecainida o propafenona. Quizás combinado con betabloqueantes para, si tiene una FA, que bajarle los síntomas, en Sin fin, potenciar cardiopatía el efecto de estructural, eso, obviamente. sin cardiopatía estructural. Tal cual, absolutamente. Pero por otro lado, si es un paciente añoso, que yo tengo pocas probabilidades de llevarlo a FA, si tienes más de 80 años de ablación de FA, probablemente ya le dé amiodarona, porque todos los trabajos de ablación no tienen poblaciones tan añosas. Todos los resultados se vieron en pacientes más jóvenes. Entonces, quizás intente darle drogas y empujar a que tome amiodarona unos años más y punto. Pero hay pacientes de 80 años que son ultradeportistas, que hacen entrenamiento y que exigen una vida normal y esos casos hay que sacarlos ¿me entienden? Es decir, es muy, muy dependiente de la Pero expectativa del paciente. ¿por qué en esos pacientes elegís amiodarona y no en los No, otros? no, Es decir, en esos pacientes, por ejemplo, tengo un paciente que me estaba acordando que es runner,
que tiene 80 años y se va a hacer runners de 30, 40 kilómetros. Impresionante. Y bueno, ese paciente va a ablación. ¿Por qué? Porque lo tomo no No, como un hombre de 80 años. me refería por qué en los pacientes en los que consideras que no van a ir a ablación usás amiodarona y no seguís con la opción, digamos, de usar la flecainida o, bueno, no sé, o No, alguna otra a droga. ver, depende porque, a ver, desde el punto de vista práctico, si va a tener una complicación de la amiodarona, va a tener más edad, va a tener menos años de vida, probablemente y menos chances de complicaciones. Es más aceptable pagar el precio de un hipotiroidismo, de alguna otra efecto colateral en una persona mayor. Pero entonces vos presuponés, digamos, dejando de lado los efectos adversos de la amiodarona, vos lo que estás transmitiendo es que la amiodarona es mejor que usar otra droga, salvo por los efectos adversos. Sí, a ver, Obvio. eso está comprobado en la firma, en todos los trabajos que se hicieron, que la droga más efectiva es la Obvio. amiodarona. La dronedarona no funcionó y la flecainida puede tener un efecto bastante bueno, igual que la propafenona. Yo prefiero la flecainida antes que la propafenona, pero por una cuestión de gusto, porque ahora tenemos formas prolongadas, es Vida más menos. fácil, la otra hay que tomarla 3 veces al día. Y si no tiene cardiopatía estructural, la flecainida es una buena opción, sobre todo en las formas XR que simplifican un poco la cosa. Pero yo voy a agregar otro detalle. Hoy día, ustedes vieron que la dapaglifosina, la empaglifosina se está utilizando para todo. Bueno, salieron artículos y yo estoy haciendo la revisión de la guía de consenso nueva que va a salir ahora para el Congreso. Yo soy revisor de la guía. Y uno de los temas que más me interesa es este tema de la dapaglifosina y demás. Se descubrió que la dapaglifosina, especialmente, no la EMPA, disminuye las chances de fibrilación auricular. Eso ya, la PHF, bueno, algunos otros trabajos, Durance. Pero además disminuye la recidiva después de la ablación. O sea, tomar dapaglifosina antes de la ablación te disminuye la chance de recidiva. Si tomás además dapaglifosina y tenés que hacerte una cardioversión eléctrica, tenés menos chance de tener de vuelta fibrilación auricular posterior a la cardioversión. O sea, se abre un espectro nuevo en el cual la ecuación habla de que quizás faltan estudios sobre ver qué pasa si podemos prevenir episodios de fibrilación auricular tomando el EPG2, ¿no? O sea, Pregunta, interesante. ¿ya lo Todavía estás usando esto? O sea, de darle la DAPA antes de la yo sí. ablación. No para eso, porque no he tenido cantidad de casos, pero hay trabajo ya, si quieren se los paso. Hay retrospectivos, hay un trabajo prospectivo grande americano y otro chino. Y es muy interesante porque se abre. Esto es medio mágico, ¿no? Es increíble que esta cosa metabólica, qué sé yo, de golpe Tiene vamos a tomar. sentido, el diabético se fibrila Sí, más. Y pero no, además, pero no la solamente en DAPA diabéticos, tiene ¿eh? beneficio en insuficiencia cardíaca y en todo lo que Ajá. tenga que ver con mecánica. Mm. Exactamente. Sí, lo Entonces llamativo es que sea con DAPA y no con EMPA, pero bueno, yo creo que faltan trabajo de EMPA. No es que Sí, no, más no lo bien. sino miraron. que la evidencia está basada en trabajos que se hicieron con Sí, dapaglifosina. va a dar. Todo va a dar. Te saco dos últimas cositas así para cerrar, para ya que empezamos un poco más tarde. El concepto es Wolf diagnosticado, Wolf ablacionado. Es así. No. Ah, vamos, Mirá vos. entonces, ¿cuándo lo A ablacionás y cuándo ver, no? no, yo te lo voy a corregir a mi uso y costumbre después de toda mi vida. Wolf diagnosticado, estudio electrofisiológico realizado. Yo cualquier Wolf que haya, lo llevo a una sala de electrofisiología, ya sea que sea intermitente o no. O sea, de bajo riesgo teórico. Y de hallazgo casual en un electropaciente Exacto, asintomático. asintomático. Porque dentro de esos pacientes hay algunos que te sorprendería la rapidez con que conducen las vías accesorias.
Entonces, y la única manera de saberlo concretamente es a través del estudio electrofisiológico. Pero yo tengo que tener la honestidad para que si le hago el estudio y veo que la vía conduce mal y que no representa ninguna alteración, le propongo al paciente, ¿qué hago? Le hago la ablación, se la dejo, depende de dónde está, depende de si tiene cercanía con las vías accesorias, las vías normales, entonces, pero trato de tener un comportamiento lógico en ese sentido. No ablaciono, no he ablacionado 100%. Hay otros que dicen, ¿existe Wolf? Ablacionalo. Yo no comparto 100% eso. Parece que si el estudio me da que no hay ningún riesgo, no valdría la pena hacerle la ablación. Bien. Y te hago una última yo y le dejo después el resto de lo que quiera. La Está buena la extracción, pregunta, ¿eh? gracias, lo que pasa es que es el concepto que yo traía de la residencia, es que todos los Wolf tenían que ablacionarse, pero está. Bueno, la Esto otra sí. es algo muy frecuente. Todos todo el tiempo escuchamos ese paciente que viene y te describe esa sintomatología típica de la extrasistolia ventricular, le baja la frecuencia cardíaca, empieza con las palpitaciones y eso. ¿En qué momento en un paciente sin cardiopatía estructural, en un paciente del típico paciente sano que tiene palpitaciones, en qué momento decidís y con qué de vuelta hacer un tratamiento o antiarrítmico o cuál es el punto de corte donde vos decidís salir a ablacionar esa extrasístole en el paciente con corazón sano? Claro, bueno, primero que tenés que definir qué es corazón sano haciéndole todos los estudios, ¿viste? Sí, Porque resonancia, sí. todo. Una vez que definiste eso, tenés que... Hay dos indicaciones que son las tradicionales, que es o que tenga una depresión de la Claro. función progresiva, depresión de la función ventricular que Va vaya cayendo la cayendo función ventricular, progresivamente. ¿sí? Claro, que entonces ya entra dentro del territorio lo que es la miocardiopatía por extrasístoles. Y la segunda es que sea sintomática, que sea realmente sintomática, el paciente tenga una limitación por sus extrasístoles. Ahora, después está la tercera opción. Cuando ya representa arriba del 10-15%, puedes hacer lo que llamarías una ablación preventiva. Pero eso no tiene una indicación tipo 1. Es una tipo 2, tenés que conversarlo con el paciente. Hay muchos pacientes que tienen 30% de extrasístoles y no sienten nada, y otros que tienen 2 y sienten mucho. Pero suponiendo de que tengas una función ventricular normal y el paciente tiene algunos síntomas mínimos, hay que hablarlo con el paciente, porque si le vas a dar una droga preventiva o algo para que baje esa molestia y demás, ya está usando una droga que le está agregando un riesgo potencial. Entonces creo que la decisión es compartida. Yo no haría ablaciones si no tengo esas dos condiciones o que el paciente prefiera. este, Ablacionarse. ¿Por qué? Porque la extrasístole ventricular uno dice es una pavada. No, no es una pavada. He visto complicaciones y hasta he tenido. Así que no compren que todas las extrasístoles ventriculares se ablacionan. Hay realmente situaciones muy difíciles de llegar hasta donde están las extrasístoles. Así que hay que tener un poco de selectividad. Y comentarle al paciente que algunas de estas sístoles están en el septum y que están cerca de los cables de conducción, otros que están en zonas frágiles, que puede perforarse, cosas que no se hablan, pero, pero están en todos los centros. Entonces, la extrasístole ventricular, yo digo que es la pavada más peligrosa de todas, porque todos creen que es fácil. Y no Casi no es. sea cosa que le sacamos la extrasístole y le ponemos un marcapasos. Sí, 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 eso lo he visto o tener otros problemas mayores. También lo he visto en las válvulas. Por ejemplo, reemplazo valvular aórtico por haber hecho ablaciones en la válvula, porque hay En la un foco estructura está ahí, subvalvular. y esto presentado en congresos internacionales, o perforación porque la arritmia está en el tracto de salida del ventrículo derecho, en la subvalvular pulmonar, que es la zona más frágil, y se produce una filtración y hay que hacer un drenaje del pericardio. Y bueno, eso es todo un bolonqui bastante complejo. Este,
qué sé yo creo que como todo, ¿viste? Te venden siempre en los congresos, te muestran los casos lindos y demás, pero nosotros tenemos algunos congresos donde dice, bueno, acá va a haber todo la dualidad, y hay otros casos que, ¿me entienden? Que no son tan satisfactorios. Y muchos casos de trasístoles, uno puede hacer las ablaciones, desaparece la arritmia y a los 3 meses empieza a aparecer la misma arritmia. Entonces recidiva y uno tiene que volver a hacer una ablación. Entonces tiene que estar justificado. Está bien. Ese es Bien. mi criterio. Ahora que me estoy retirando, les cuento un poco, me estoy retirando De lo de los invasivo. guantes, de los guantes. Claro, sí, ya dentro de muy poquito. Ya el 3 de febrero, 3 de septiembre hago mi Ah, última bien. ablación. Bueno, felicitaciones. Muy bien por la decisión. Mm. Te vamos a Sí, tener sí. más como clínico entonces. Bueno, Y bueno, No, muchísimas y gracias. Fantástico. Sí, una cosa, decime. no, solo una cosa que quería recordar. Hay un chat que es de electrofisiología, el chat eléctrico, que por ahí sí, podemos compartirlo con todos. Y está bárbaro porque cuando uno tiene un problema en una ergo, en un electro, en una duda, claro. en el chat están Alejandro, está Claudio y está Jenny. Además está Gabriel Micali representándonos a los legos de los restantes, pero que nos pueden ayudar cuando tenemos esa duda y necesitamos ya tener una impresión. Con todo gusto. Sí, trataremos de responder lo antes posible. Gracias a todos, la paciencia. No, es un Bueno, espero que Hermoso, les haya Ale. gustado. Buenísimo. Che, Gracias a muchísimas todos. gracias. Ahí está tu esposa que te dice que sos único, me parece excelente. Lo compartimos sin pedir tanto abrazo Si no nosotros lo dice también. ella. No, no, nosotros también 20 lo años, compartimos. Besos. 20 años juntos. Sos Muchísimas único, Ale. gracias. Gracias, Ale. Gracias. Gracias a todos por haber compartido. Dejo de Besos, cantar, chicos. chicos. Abrazo, Ale. Nos vemos en la próxima. Chao, chao, Besos. un abrazo a Chao, todos. chao. Gracias. Chao, chao.